Ya de vuelta en Zona Pública y tenemos el gusto de tener en la línea telefónica, y yo se lo agradezco mucho al catedrático y experto en Derecho, Ciencia Política, Constitucional, Javier Oliva, para platicar de estas polémicas resoluciones del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, particularmente sobre el caso que se dirime por la Senaduría de Nuevo León. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, y bien, saludos a la auditoría. Bueno, aquí hemos ya tocado el tema en diferentes ocasiones, tenemos nuestra propia explicación y tenemos nuestra propia interpretación. Mauricio Raful, quisiera empezar haciéndote el contexto de lo que nosotros hemos comentado aquí y empezarte a preguntar, Javier. Adelante. Gracias, Javier, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Y muy bien, y comentar que hemos visto polarizados los criterios. Hemos visto al Instituto Nacional Electoral que ha sostenido su criterio jurídico para mantener el resultado electoral de la senaduría en Nuevo León. Y vemos que en un criterio que atiende, me parece, legalidad de todos estos planteamientos, de todos estos actos de campaña, haciendo un uso de derechos de propiedad intelectual de manera ilícita, me parece que es el Tribunal Electoral quien ha entrado al estudio de fondo y al cuidado de la legalidad, por lo tanto. Entonces vemos a las instituciones aquí cuidando con sus criterios diferentes frentes. ¿Qué opinión te merece el que esto además podría, Javier, cambiar los números de votos y tal vez incluso los resultados de las diputaciones plurinominales, por ejemplo, que le estuviera afectando concretamente a Movimiento Ciudadano si es que se descuentan esos votos? Sí, sí me parece que tampoco son nuevos estos diferendos entre, en este caso, las autoridades electorales. Me refiero al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Lo cierto es que la postura del tribunal obedece más a criterios específicamente jurídicos, y sí me parece que en el caso del INE están permeando criterios de otra naturaleza y no necesariamente los jurídicos. Los efectos que podría tener esto sobre la composición del Congreso de la Unión, e incluso también en lo que se refiere a la asignación de la senaduría, pues será al final responsabilidad estricta de la autoridad que logre establecer los planteamientos específicos, sobre todo si ya está en su última fase, digámoslo así, donde el INE ratifica su postura de reconocer, no obstante, lo que a mí me parece una clara violación a la legislación electoral, con lo que impresiona marcas comerciales en la propaganda, publicidad, en este caso del candidato al Senado de Movimiento Ciudadano. Entonces, veremos si también este diferendo sienta un precedente positivo para evitar en lo sucesivo esta recurrencia a otro tipo de medios, me refiero propagandísticos, para convocar a los ciudadanos al voto. Ese sería mi primer comentario. Yo creo que aquí hubo todo un diseño en función del uso de marcas, y me parece que incluso el propio Samuel García de pronto se vio involucrado en una problemática que lo rebasa, más allá de su ambición política, que está muy clara, y son de llamar la atención sus actitudes y comentarios a partir de que se ha abierto esta controversia, porque pareciera que hay una especie de desafío a la legalidad. Les pongo un ejemplo. Recientemente subió a sus cuentas de redes sociales un meme que le hicieron al también diputado electo Sergio Mayer, sí, haciendo cierta relación a las profesiones que él ha tenido anteriormente, y el meme dice más o menos, ya Sergio Mayer en la Cámara de Diputados, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde nos desvestimos? Sí. Y eso lo sube Samuel García, quien nos está exigiendo a todos respeto a los votos que él obtuvo, que no entremos en un debate jurídico cuando el pueblo de Nuevo León lo eligió a él senador.
Pues le tengo una noticia. A Sergio Mayer también lo eligió el pueblo de la Ciudad de México diputado federal. No es plurinominal, ganó su elección y como legislador, Samuel García le tendría que deber respeto a un colega y a la gente que votó por él. A mí lo que me demuestra es que este jovencito es falso y que, como bien dices, tiene una ambición de poder que rebasa cualquier ámbito legal. Sí, a mí me parece que este tipo de actitudes, incluso estuve viendo algunas notas en estos últimos días y de ayer mismo, y si verdaderamente esas actitudes desafiantes pues obviamente no contribuyen en nada al clima de tensión que se está viviendo. A mí me parece que ojalá y se aplique como debe ser el principio de legalidad y que se reconozca las faltas que cometió aspirante a senador, y que se siente presente respecto también de las actitudes de falta de respeto y de utilización de figuras públicas, como puede ser en el caso del diputado por Morena, Sergio Mayer, de tal forma que se le podría incluso enderezar un nuevo juicio o un extrañamiento, una llamada de atención, misma que por ejemplo también se le hizo a una senadora electa por Morena por el estado de Baja California, donde hacía una serie de señalamientos con palabras altisonantes a sus rivales del día de la elección. Entonces sí me parece que son aspectos que no pueden dejarse pasar y que la prepotencia es algo que en definitiva fue derrotada, se supone, en las elecciones de pasado de julio, y pues no estamos dispuestos a seguirla tolerando, y creo menos aún el pueblo de Nuevo León. En ese sentido te preguntaría, porque entiendo que los tiempos están apurados, ¿qué sigue? ¿En qué momento estamos, Javier? Estamos ya en la última parte del proceso. Habría todavía una última instancia que podría llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo supongo que en el litigio INE-Tribunal terminará por resolverse en los próximos días, como en la ratificación que haga ahora el tribunal de su determinación, y en caso de que la impugnación siga, es decir, el diferendo se mantenga y ninguna de las dos partes acatando de alguna forma lo que señala la contraparte, podría, en un caso dado, ya sea el partido político o el candidato afectado que quedó en segundo lugar, podría interponer el recurso y que llegara hasta la última instancia a la misma Suprema Corte de Justicia, tal y como está contemplado en el procedimiento legal. Mientras eso suceda, suponiendo lo que comentas, Samuel García no podría tomar posesión este fin de semana como senador. No podría, porque el proceso está todavía en cierre, y esto le impediría de alguna forma asistir a la Cámara a San Lázaro, donde se va a instalar el Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, que se llama esa sesión de instalación, y pues no podría hacerlo. Entonces veremos, estamos a unas horas de que finalmente se destacan algunos días de esta semana, estos 4 días, contando el lunes hasta el viernes como día hábil, para que la autoridad electoral en conjunto decidan la asignación del escaño en la Cámara Alta. Hemos visto, Javier, que parte de la estrategia del aspirante a senador ha sido precisamente decir que se trata de un tema y de la voluntad de los electores de Nuevo León. Yo creo que tiene que ver con todo el país, así que es muy interesante la nota que nos aportas de que el conflicto puede escalar y llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que tiene que ver y se ha convertido en un tema toral para el proceso electoral 2018. Creo que ha sido la parte más compleja jurídicamente hablando. Sí, aquí la parte querellante o la demandante tendrá que continuar en este proceso de inconformidad, y será entonces cuando llegue hasta el último instancia. Es decir, la última decisión jurídica en cualquier materia en el país la tiene la Suprema Corte, incluyendo, por supuesto, el derecho electoral. Por supuesto. Y vemos además que no desaprovecha ocasión, escenario, el aspirante a senador. Por lo tanto, no me sorprendería que se presente el 1 de septiembre a la Cámara, a San Lázaro,
propiamente para aprovechar el foro y hacer también ahí alguna de sus publicaciones en redes, que bueno, me parece que va en una pendiente, que ver cómo la va a poder detener. Sí, y también la propia dirigencia de su partido, el líder de su partido, el senador de Lista Nacional, Dante Delgado, también asumir una postura sensata y correcta respecto de este diferendo, porque obviamente tiene notables tintes políticos, obviamente, y también es un elemento que debemos considerar en el proceso de acuerdo y aplicación de la ley en particular. Bueno, muchísimas gracias, Javier Oliva. Apreciamos mucho la explicación que nos has dado y te rogaría que siguiéramos en contacto porque esta historia todavía tiene capítulos. Aún eso parece. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, que tengan buena tarde. Gracias, Javier Oliva. Bueno, pues queda claro que esto todavía da para mucho y aquí lo seguiremos analizando. ¿Tiene cuerda? Claro que tiene cuerda. De momento vamos a un corte. Volvemos a Zona Pública.